Paz bem a todos. Hoy es fiesta en la iglesia. Recordemos el apóstolo San Matías. Como sabemos, estaban 12 apóstolos, pero uno de estos apóstolos a la fin ha decidido de ir contra Jesús, contra Dios, y ha perdido la carretera, perdido su camino. Pero el Espíritu Santo, Dios, nella sua providencia, ¿no quieres? Muy bien, llama otro. Y ha inspirado a los apóstoles, San Pedro, y han elegido San Matías. Entonces nos encontramos en este contexto de los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección del Señor, pero vemos como el Espíritu Santo continúa a guiar su iglesia y a los apóstoles, enviados para ser testigos de la resurrección, porque cuando tenían que escoger uno esencial, decía San Pedro, que sea testigo de la resurrección. Si tú tienes que ser enviado por Dios a la misión, tienes que ser testigo de la resurrección del Señor. Y en un modo o en otro has tenido que tocar, que ver la resurrección de Jesús, de saber verdaderamente, con certeza, que está vivo. Pero también dice, muy importante también, que sea alguien que ha acompañado toda la vida pública de Jesús, del bautismo hasta la ascensión. Así también nosotros cristianos, hermanos y hermanas, el Evangelio, la vida de Jesús, tenemos que conocerla, pero la conocemos siempre más realmente cuando nos esforzamos de vivirla. Y ahí sí que siempre más Dios será cercano de nosotros y será en nosotros y lo conoceremos. Jesús decía, qué fuerte, como el Padre me ama, así los amo yo. Es una conjunción subordinativa griega, katos, que significa igualmente, ao mesmo modo, no mesmo grau. Pero refletimos, do mesmo modo que o Padre ama a mim, eu amo a ustedes. ¿Cómo nos ama Dios? Jesús, ¿cómo nos ama? Nos ama como el Padre ama a Él. Y después dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan es un verbo imperativo, un orden del Señor. Permanezcan en mi amor. Se puede también traducir, vivan en mi amor. ¿Cómo? Si ustedes guardan, conservan, cumplen mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Y de nuevo Jesús liga al Padre, como yo, estamos entrando en el misterio de la Trinidad, como yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así también ustedes, si cumplirán mis mandamientos, dice Jesús, permanecerán en mi amor. La relación que Dios quiere tener siempre más con nosotros es quase trinitaria, y para ser un día en cualquier modo trinitaria, en el sentido de la participación de la naturaleza divina de Jesús, como dice San Pedro, como dice el Concilio Vaticano II, ad Dei Verbum. El Señor compara el permanecer, el vivir en su amor, con el permanecer de Jesús en el Padre, que es eterno, sin fin, un misterio. Pero el Señor quiere que participamos de esto. Y después dice, este es mi mandamiento, como que a resumir todo el Evangelio, todo lo que nos pide. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo
los he amado. Que nos amemos como Jesús amado a nosotros. No solo que nos amemos, que podría ser interpretado en tantos modos. Tantos piensan que el amor es esto, es aquilo, cada uno hace amor a su modo. No, que nos amemos como Jesús nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Mirad a la cruz. Tenemos un Dios dispuesto no solo a venir a nuestro encuentro, pero a entrar en la muerte. Él que es la vida. Jesús lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él que es la vida y la vida sin fin, fue dispuesto, nos ama en este modo, fue dispuesto a entrar en la muerte. Y cuando en la muerte entra la vida sin fin, la muerte desaparece, explode, porque es vida sin fin que entra de dentro. Y ahí pues llegará la resurrección de Jesús, que vence la muerte. Y dice, así ustedes tienen que hacer, como he hecho yo, así ustedes tienen que hacer. Permanezcan en mi amor, cumplan mis mandamientos como yo cumplo los mandamientos de mi Padre. Y también la vida de Dios será siempre también en nosotros. Como decía San Pablo, no soy yo más que vivo, sino Jesús que vive en mí. Así tenemos que ser nosotros. Pero para que Jesús viva en nosotros, tenemos que meter en práctica la palabra de Dios. Como alguien hacía notar. Porque si uno me ama, mete en práctica mi palabra, y yo y mi Padre vendremos a habitar en Él. Entonces Jesús viene a vivir en nosotros, no porque tengo los sentimientos, Jesús está en mí, qué bello. Yo miro, ¿te estás esforzando de vivir la palabra de Dios? Sí, ok. ¿No te estás esforzando? Imposible. Porque Jesús ha revelado esto, que viene a vivir en nosotros si nosotros nos esforzamos de meter en práctica la palabra, su palabra. Mirad qué bello. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. La verdadera amistad con Dios no son solo sentimientos. También como decía Newman, el cardenal Newman, que ahora es santo. No son los sentimientos religiosos que podemos tener que mesuran a nuestra fe, sino lo que mesura verdaderamente nuestra fe, decía este santo, es la obediencia al Evangelio. Ahí se ve si verdaderamente uno cree en Jesús, si se esfuerza. Y Jesús nos revela, si ustedes se esfuerzan de hacer lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. Y después más adelante hace un otro pasaje muy interesante que dice, a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, a los amigos, Jesús nos hace conocer siempre más el Padre, lo que ha escuchado de Dios Padre, a sus amigos. Eso es, como hemos dicho, que alguien me ha hecho notar esto. Nuestro fundador me ha hecho notar esto, está aquí, Fray Valentino. ¡Qué fuerte! Entonces el Señor se hace conocer su Padre a sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Entonces si nos esforzamos de hacer lo que Jesús nos dice de hacer, entramos en esta amistad con Dios y entramos en esta dinámica siempre más de conocimiento de Jesús y de su Padre. Que Jesús, como hemos dicho algunas veces, lo ha dicho, si ustedes habrán conocido a mí, conocerán a mi Padre. Porque es el Jesús, nadie conoce el Padre, dice Jesús, sino el Hijo. Y aquel al cual el Hijo lo quiera revelar. Entonces pedimos esta gracia de verdaderamente entrar siempre más en esta amistad con Jesús. De ser siempre más elegidos de Él. Porque no, dice Jesús en el Evangelio que hemos escuchado hoy, no ustedes han elegido a mí, mas yo he elegido a ustedes. Como decía hoy, y termino, San Juan Crisóstomo a propósito de Matías, de San Matías,
y de San Pedro. Decía, San Pedro no habla, veamos quién escoge el Espíritu Santo. No, han tirado a suerte para saber quién ya el Espíritu Santo había escogido. El Señor nos conoce a todos, conoce nuestros corazones. Entonces, pedimos siempre más a Dios esta grande gracia de entrar en el misterio de su vida, de entrar siempre más en el misterio de la comunión de vida con Dios. Permanezcan en mi amor, vivan en mi amor. Entrar en comunión siempre más con la Eucaristía, con Jesús. Comunión sacramental de tomar la Eucaristía y comunión de vida con Dios, con Jesús, con el Evangelio, con lo que el Señor nos ha dicho y lo que el Señor también ha hecho. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.